Bueno, voy a tratar de ser breve, pero concisa. Esta charla yo la compartí hace una semana con la Asociación Panameña de Medicina Reproductiva, de la cual soy miembro, y realmente trato de ofrecer un panorama de lo último que se ha publicado en cuanto al COVID-19, en la afectación urogenital, primordialmente en la parte genital masculina, que es la que más ha habido controversia y sensacionalismo, ¿no? Entonces, primero, como introducción, es muy importante saber que este nuevo coronavirus es un beta coronavirus, RNA de cadena simple, que es de transmisión zoonótica. El huésped primario son los murciélagos, aparentemente se desconoce si vino del mercado de animales silvestres versus el laboratorio de Wuhan. Sabemos que sí se adaptó a tener transmisión de humano a humano y que además de humano a humano, sabemos que se puede encontrar en superficies, partículas de aerosoles, un par de horas o hasta inclusive varios días. Los primeros casos fueron en diciembre en Wuhan, Hubei, China. Sin embargo, ya se ha visto que habían cuadros de neumonía típica reportados desde octubre. Entonces, actualmente, tomado de hoy, ya hay casi 4.2 millones de casos confirmados. Sabemos que la mayoría de los casos los tiene Estados Unidos, inclusive también las muertes. En total, ahorita mismo hay 291 muertos a nivel mundial. En cuanto a la patogénesis, es muy importante recordar esta parte porque esto es de base a lo que voy a comentar más adelante, pero sí sabemos que este nuevo coronavirus tiene una proteína S-spike. Esta se une al receptor de enzima convertidora angiotensina 2. Al activarse con este complejo proteínico, viene una serina proteasa que pueden ver que es transmembranal con las siglas de TMP-RSS2 y proteoliza este complejo, y al proteolizar entonces permite la entrada viral hacia las células. Entonces es muy importante que estén presentes ambos receptores para facilitar la entrada viral, y se trata de evaluar más adelante qué tipos de tejido cuentan con dichos receptores. Ahora, la enzima convertidora angiotensina 2, sabemos que convierte la angiotensina 2 a angiotensina. La angiotensina tiene varios efectos en el cuerpo, como antiatrofia, antifibrosis, antiinflamación, y el desbalance de esta conversión nace mucho de los mecanismos más la activación obviamente viral del sistema inmune. Entonces, de la fase del COVID-19 sabemos que hay una fase de respuesta viral, que es una infección temprana, que la transmisión, el punto de entrada es pulmonar, y sabemos que también hay una fase de respuesta inflamatoria del huésped que es variable, y esta es la que realmente hace la severidad del cuadro, que lleva a un ARDS, a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, falla multiorgánica y elevadores de todos los marcadores inflamatorios en laboratorio. Entonces, esta fase de respuesta inflamatoria quiero que la recuerden porque parte de esto es la explicación de la afectación urogenital. Ahora, sabemos de la clínica que la mayoría de los síntomas, esto nada más es un repaso, que es fiebre, tos, fatiga, producción de esputo, la mayoría son casos leves. Casos moderados está reportado aproximadamente un 14% y severos 6%, que son los de unidades de cuidados intensivos. Ahora, ¿qué hay de la parte de la patogénesis y el impacto urogenital? Sabemos que lo más importante en esto es la tormenta de citoquinas que produce por el huésped, ¿sí? En el epitelio pulmonar y en el epitelio intestinal, en todos aquellos tejidos que existen los receptores y entra el virus, se activa el sistema inmune con formación de interleucinas, interferones y otros factores asociados del huésped, y produce un estado hiperinflamatorio que va a ser toda la respuesta. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la parte urogenital? Bueno, ya sabemos y se ha estudiado que estos receptores están en un 4% en el túbulo contorneado proximal y un 2.4% a nivel de la vejiga. Es más, ya se ha visto que de todos los pacientes con COVID-19, un 3 a un 10% elevan la creatinina sérica y un 7% van a desarrollar insuficiencia renal aguda como parte de su síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ahora, cuando evaluamos la parte de la insuficiencia renal, sí se ha tratado de conectar de que aquellos pacientes que han fallecido son los que han mantenido la creatinina elevada y paulatinamente incrementándose. Es más, ya se ha visto que ciertos parámetros en el urinálisis nos van a dar cierto valor pronóstico, como la proteinuria, si es de 2 a 3 cruces, la hematuria, igualmente, inclusive la enfermedad renal crónica de base.
Entonces ya estamos conectando, y esta es una publicación bastante reciente de la semana pasada, de que hay una nefritis asociada a COVID-19, y la pregunta es, ¿realmente será un signo temprano de severidad y de complicación? Puede ser. Y un urinálisis con criterios tan sencillos como evaluar la leucocituria, albuminuria, hematuria, podemos pronosticar si está el paciente haciendo un síndrome de fuga capilar sistémica hiperinflamatoria que lo lleva a hacer alto riesgo, a entrar a una unidad de cuidados intensivos y posteriormente inclusive fallecer. Entonces, sí se ha visto también cambios histopatológicos renales. Este es un estudio post-mortem, 26 autopsias, y sí se vieron agregaciones de partículas virales dentro de los túbulos renales que les mencioné. Y en la parte de la orina, este es un estudio bastante bonito en la cual se evalúa la presencia genómica viral en varios fluidos. Y por lo menos en este estudio, de todos los análisis que hicieron, 72 muestras no vieron partículas virales en orina. Sin embargo, pueden ver que en las heces sí se presentó, y también obviamente en las muestras faringias, bronquialveolares y las hechas por lavado de fibrobroncoscopía. Ahora, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque hay mucha controversia si está presente o no. Realmente la variación va a ser en qué momento de la infección estás tomando la muestra. Porque, por ejemplo, en este estudio les faltó esa información clínica porque de los pacientes hospitalizados no tenían acceso a cuántos días tenían desde el inicio del diagnóstico y la toma de todas estas muestras, ¿no? Ahora, aparte de riñón, ya sabemos que tienen los receptores. Ahora, ¿qué hay de los testículos? Es más, aparte de los riñones, los testículos, cuando evalúan todos los tejidos y los órganos del cuerpo, sí se ven que las células de los túbulos seminíferos y las células de Leydig tienen alta expresión de estos receptores. Entonces se plantea la pregunta si los testículos son un tejido susceptible a la entrada viral. Y cuando ellos analizan cuáles de todas estas células testiculares tienen los dos receptores, podemos ver que la única que realmente cumple el criterio son las espermatogonias. Sin embargo, las células de Sertoli y Leydig tienen alta expresión, pero acuérdense que siempre se necesita el segundo receptor para ingresar el virus. Entonces, y cuando se analiza cuánto de la presencia de esos receptores de enzimas convertidoras de angiotensina 2, se ve que de todos los tipos celulares hay más en células de Sertoli y Leydig, pero células de Sertoli y Leydig no cuentan con el segundo receptor. Así que sabemos que hay alta expresión tanto en túbulos, células tubulares renales como en testículos, y entonces ya se ve que puede haber un mecanismo potencial de infección y daño directo. Sin embargo, cuando ya se analiza otras cosas, ahora partimos de ver el semen y evaluar el semen después de la orina, vemos este estudio publicado en el Fertility and Sterility, en la cual ellos estudiaron 34 hombres en un promedio de 37 años, ¿sí? Más o menos la muestra se tomó a los 31 días del diagnóstico de COVID, y ellos vieron que no hubo detección de coronavirus en todos estos pacientes que estaban recuperados. Recargo la palabra recuperado porque voy a comentar otros estudios adelante en los cuales sí se encuentra semen. Lo curioso de esto es que es el único reporte hasta el momento que sí evalúa que en el 18% de los pacientes se quejaron de dolor escrotal. Esto tiene una particular importancia al momento de armar este rompecabezas de información, ¿no? Ahora, este otro estudio, un poquito antes del previo, en el cual ellos tomaron una muestra un poco más pequeña de 12 hospitalizados en el rango de edad que ven ahí, de 22 a 38. Estos pacientes también eran pacientes recuperados, eran pacientes ya con un PCR nasofaringeo negativo, con los anticuerpos ya negativos de IgM, y ellos también evidenciaron que el PCR del semen estaba negativo por presencia de coronavirus. E inclusive ellos analizaron adicional los testículos postmortem de uno que falleció de 67 años y tampoco encontraron virus dentro de los testículos, a pesar de que mencioné que en los testículos se encuentran los receptores. ¿Okay? Entonces, este es uno que salió la semana pasada, por la cual tuve que modificar mi charla y actualizarla, y ellos estudiaron 38 pacientes arriba de los 15 años, también hospitalizados, pero ellos, a diferencia de los otros dos que solo reportaron los pacientes recuperados, ellos también toman la muestra de semen en pacientes de infección aguda. Si bien en la menor parte, si bien es casi un tercio del número total de los pacientes analizados. Y ellos sí encuentran que el 27
pues 26.7% de los pacientes con infección aguda se le detectó el coronavirus en el semen. Entonces tiene una particular importancia esto al momento de evaluar las vías de transmisión y todo lo demás, ¿no? Y las recomendaciones que se han pautado. Y ven también, en un 8.6% de los recuperados, sí ven también presencia de coronavirus en el semen. Ahora, cuando se evalúa todo este total de pacientes, que fueron 6 pacientes, 4 en infección aguda y 2 en recuperados, se ven que más o menos entre los de estaban en infección aguda tenían un tiempo de inicio de síntomas por lo menos 11 días previos. Entonces, la mayoría de los recuperados, como les mencioné en los estudios anteriores, realmente estaban ya oscilando casi el mes o inclusive hasta los 40 días del inicio de síntomas. Entonces, sabemos del dolor escrotal reportado en COVID-19, pero ya nosotros sabemos antemano de muchos años atrás que sí hay artritis viral. Casi muchos virus presentan, y el último fue el Zika virus, que no solo produce orquitis, sino también que se estaba evidenciando igualmente en semen, ¿no? Pero sabemos que todas estas afecciones sí tienen una connotación en la parte reproductiva, que es la que muchos pacientes nos pueden preguntar. Ahora, el momento cuando hubo el brote epidémico de SARS en el 2006, ellos estudiaron los pacientes post-mortem y analizaron los testículos. Creo que fueron como 6 pacientes y ellos tomaron muestra de estos testículos que fallecieron por falla orgánica multisistémica. Ellos no encontraron coronavirus de SARS, el inicial, en todas estas muestras testiculares, pero sí notaron cambios histopatológicos como engrosamiento de la membrana basal, congestión vascular, pérdida de células germinales, infiltración leucocitaria, congestión vascular. Inclusive vieron precipitación de inmunoglobulina G en los túbulos seminíferos. O sea que si hay un daño testicular, aunque en este, como en el actual, no se ha demostrado virus dentro del tejido testicular. Pero igualmente, esto no se ha evaluado en pacientes durante infección aguda, ¿no? Todos han sido post-mortem. Ahora, la orquitis presente en el SARS, en aquel brote epidémico, no concluye que esta afección, estos cambios histopatológicos son explicados por afección directa del virus a los testículos. Y esto lo concluimos en base a que, ok, tiene alta expresión de receptores, los receptores de enzima convertida en angiotensina 2 es igual del SARS de aquel entonces como el actual, el COVID-19, pero vemos que ninguna es el virus directo, sino que probablemente sea la respuesta inmune del huésped que cause el daño. Ahora, cuando ellos analizan la parte que hay del perfil hormonal que refleja la función hormonal masculina, este es un estudio muy bello que ellos comparan los pacientes sanos versus los pacientes con COVID-19 y ellos evalúan todas estas hormonas y por lo menos a ellos sí les dieron como un valor significativamente estadístico, un ligero aumento en la hormona luteinizante en los pacientes COVID-19. ¿Sí? Como yo siempre menciono, las hormonas se tienen que interpretar como tendencias a valor alto o valor bajo, sin estar necesariamente fuera de un rango normal para poder interpretarse. Y ya este cambio sutil de diferencia sugiere que sí hay una disfunción, sobre todo en las células estas de Leydig o Sertoli, sobre todo en las de Leydig, y sí hay una alteración por lo menos reflejada hormonalmente. Pero si ustedes ven los niveles de testosterona, los niveles de testosterona se mantienen, o sea que la hormona luteinizante quizás sí está compensando la disfunción testicular y por eso está ligeramente aumentada, estimulando la producción de testosterona. Ahora, pasamos de esto a saber qué es lo que hace la fiebre. Sabemos que el COVID-19 puede causar fiebre de 2, 3, hasta 5, 7 días, dependiendo del curso de la persona, y ya sabemos, hace casi 20 años atrás, por estudio, este es un estudio danés longitudinal hermoso, en la cual ellos ya ven que obviamente la fiebre afecta a la espermatogénesis, deteriora, disminuye la concentración, la cantidad, la morfología y aumenta la inmotilidad. Pero de todas las fases, la que más se afecta por la fiebre son la espermiogénesis, ¿no? Porque en los primeros grados de replicación de la espermatogonia hacia el espermatozoide, se ve que sí logra reparar el DNA, pero ya en el proceso de espermiogénesis no se logra reparar el DNA, ¿no? Entonces, por eso es el que más se afecta. Ahora, cuando ellos ven todos los parámetros seminales, ellos determinaron en este estudio
amplio que la alteración por fiebre más o menos se disminuye la concentración un 31-35%. Y que dependiendo de cuántos días de fiebre, así mismo la afección, que puede ir un 7 o un 8%. La morfología está menos afectada de todos los parámetros seminales, en un 7.4% y más o menos un 1.6% con cada día de fiebre. Y vemos que la inmotilidad aumenta hasta un 20% y más o menos un 4% por cada día febril. Obviamente, entre más días de fiebre, más podemos ver alteración de parámetros seminales sin tomar en cuenta inclusive los parámetros basales del paciente. Este es otro estudio que muestra una gráfica para que tengan una idea. Esta es una gráfica en la cual sigue un caso con una fiebre de 2 días y ellos ven cómo la alteración máxima se logra más o menos ver a los 15, 37 días después de la fiebre. Y esto es una fiebre de 2 días. La COVID-19 puede producir más días de fiebre, pero igualmente ya se ve que más o menos al día 80, que ya más o menos cuando ya hace el ciclo de espermatogénesis nueva, sí se ve que hay una recuperación en dichos parámetros, ¿no? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta por la fiebre que causa. Igualmente ellos analizaron la inestabilidad genómica de los espermatozoides con el índice de fragmentación del DNA espermático. Igualmente ellos vieron que la afectación empezaba ya a ser estadísticamente significativa al día 15 después de la fiebre, particularmente el valor más alto, más deteriorado más o menos a los 37 días, igualmente vuelve a su normalidad de 79 días. Y esto es importante tomar en cuenta el tiempo de recuperación de la espermatogénesis con un paciente COVID-19 febril y cuántos días de fiebre tuvo. Ahora, todo esto ha hecho que los periódicos pongan títulos sensacionalistas, inclusive se habló de que el gobierno de China había borrado ciertos estudios o ciertas alarmas de que el COVID-19 producía infertilidad. Realmente, si ustedes ven, no hay hasta la fecha algún estudio que lo demuestre. Quizás ahorita está en publicación, revisión, quizás están sacando la estadística, pero actualmente nadie compara los espermogramas del paciente en infección aguda, en recuperación. Lo único que se ha estudiado realmente es si hay virus o no en el semen, porque esto es importante al momento de transmisión y del momento de abstenerse sexualmente por la posible transmisión sexual del mismo, ¿no? Ahora, ellos vieron que a los hombres les iba peor, eran más vulnerables, tenían mayor severidad. Ellos vieron que la diferencia entre un hombre y una mujer eran los testículos, así que empezaron a ver que, bueno, si los testículos tenían mayores receptores de enzima convertidora en angiotensina, bueno, pudieran ser que eso sea la causa por la cual son más vulnerables. Sabemos que eso no es cierto hasta ahora, ni siquiera se ha evidenciado el COVID-19, el virus, dentro del tejido testicular, solamente en el semen. Ahora, todo esto hizo que los hombres empezaran a criopreservar su semen, inclusive esta empresa CryoChoice, que hace un home kit, un kit que te llega por apartado postal y que ellos recolectan la muestra de semen y la mandan a congelar desde su casa. Ellos sí vieron un aumento, un 20% de sus ventas. Ahora, inclusive la Estrella de Panamá la semana pasada, en base al último estudio que actualicé para los que me escucharon en la charla anterior, sí ellos ya reportaron de que se detectó coronavirus en el semen de pacientes, en mayor proporción los pacientes durante la infección aguda. Ahora, ¿cuáles son los hechos, los facts que tenemos hasta ahora? Sí existe un riesgo potencial de disfunción testicular. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que han reportado dolor escrotal en un 18% y sí se ha visto en el estudio de que los niveles de hormona luteinizante han aumentado estadísticamente significativo. Así que eso sí puede referir a algo. Pero cuando analizamos ese daño testicular, realmente todo parece ser que es un daño indirecto por respuesta inmune. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado coronavirus en ninguno de los tejidos testiculares post-mortem que han visto, inclusive en el SARS del 2006 tampoco se encontró. Y porque, como les dije, quizás lo explica porque aunque las células testiculares tienen alta expresión de esta, quizás no tienen la expresión dual de la segunda proteína, la serina proteasa, para poder que el virus ingrese a las células. Sin embargo, y también que se ha visto estos complejos inmunológicos ya depositados en los túbulos seminíferos y los cambios histopatológicos en aquel momento del brote clínico con SARS. Ahora, los testículos no sugieren ser reservorio importante de SARS. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado igualmente, como les mencioné, y la mayoría de los pacientes ya recuperados de COVID-19 tampoco se les ve el coronavirus en semen. Ahora, la transmisión sexual durante la infección aguda es incierta, se desconoce.
Pero hay que tener en cuenta que la presencia de virus en semen no quiere decir que haya una transmisión sexual, porque no sabemos la virulencia de estas partículas virales en el semen. Por lo menos sí se detectó, como les mencioné, un 27%. Así que la recomendación es que por el momento, si bien no sabemos si la transmisión es cierta o no, nada quita que durante los periodos de por lo menos los primeros 15 días, el inicio de síntomas se abstengan de relaciones sexuales hasta poder tener un poquito mayor de información y estadística, ¿no? Ahora, la secuela reproductiva no se ha evaluado, no la tenemos, no la hemos podido ver en ninguno de los estudios porque ninguno ha hecho un espermograma. Es difícil porque muchos no tienen espermogramas basales previo a la infección. Lo más que podemos comparar es durante la infección aguda, a la recuperación, y quizás unos 80 o 90 días después sería lo ideal, ¿no? Para poder comparar la recuperación. Pero sí sabemos que la fiebre, no importa de dónde provenga, si es viral o no, sí sabemos que afecta y disminuye la espermatogénesis, peculiarmente la cantidad y la concentración. Y también desconocemos totalmente qué ocurre en los asintomáticos. Ellos no tienen fiebre, no sabemos que tienen COVID-19, entonces sí, en ellos sí tenemos que tomar particularmente injerencia al momento de hacer técnicas de reproducción asistida, porque no tienen esta historia. Ahora, como les dije, concluyendo, el virus hasta el momento no ha demostrado que afecta a la fertilidad y mucho menos que causa algún tipo de trastorno sexual, ¿no? Pero sí tenemos que tomar en cuenta, en base a este cambio hormonal que reportamos, es que la función testicular sí merece examinarse, sobre todo a estos pacientes que están en necesidad reproductiva y que quieren ser futuros padres y luego un cuadro de COVID o que simplemente no han tenido nunca síntomas por COVID. Ahora, estas son opiniones de todo lo que he revisado y les he mostrado. Tenemos que casi todos estos estudios son reportes de casos, tienen muestras pequeñas, creo que ninguna de ellas tiene arriba de 50 casos. Fue bastante apurado el tipo de publicación, inclusive fueron publicados en línea, pero no han sido revisados, no han sido corregidos, a pesar de que están en revistas tan de alto nivel como un JAMA o un The Lancet. Hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? También no analiza muchos factores, por lo menos es importante tomar en cuenta no solo los recuperados, sino que hay de estos pacientes con mayor severidad o aquellos pacientes durante la infección. Es la parte que desconocemos o no se ha hecho el análisis multivariante. También tenemos que tomar en cuenta que todo esto es dinámico. Quizás yo les dé una charla hoy y ya en una semana salgan un poco más de estadística y podamos cambiar o ser más contundentes en algunas injerencias, ¿no? Obviamente se ha tratado de extrapolar todo el primer brote de SARS y MERS, se ha tratado de ajustar o estudiar por lo menos en el COVID-19, pero honestamente yo esperaría estadística norteamericana europea para poder compararla con la China por la premura de la publicación que les comenté, ¿no? Ahora, ¿qué recomendación? Y esto lo discutí con todos los ginecólogos de clínicas ahorita de fertilidad, ellos ya van a reanudar sus técnicas de reproducción asistida, aunque ya les he dicho que procedimientos electivos de extracción espermática, en ciertos casos, preferible diferirlos por el momento, ¿sí? Entonces, sí es posible que los pacientes puedan criopreservar semen si están asustados por todo este sensacionalismo del periódico durante la pandemia, pero que hay que verificar, por ejemplo, si obviamente antes de que tenga una infección, y si es un paciente asintomático, es decir, que nunca ha tenido ninguna sintomatología de COVID-19, no ha estado expuesto a nadie, sí sería prudente hacerle los anticuerpos, a evaluar la calidad seminal en caso de que sí haya sido positivo las inmunoglobulinas G de este antinuevo coronavirus. Ahora, ¿qué hay de usar semen en inseminación in vitro? Lo recomendable es que se haga PCR a todo, porque vamos a manipular un laboratorio de andrología y no queremos contaminar de más muestras, más cuando se manejan otros fluidos, embriones, etc. Sería bueno hacerlo no solo nasofaríngeo, sino también seminal. ¿Okay? Y para aquellos pacientes que tuvieron COVID-19, sí lo recomendable es esperar por lo menos 80 días para esperar una mejor calidad seminal antes de utilizarlo. Y esto es particularmente esencial en pacientes con oligospermia severa. Así que, bueno, traté de ser breve, así que no sé si tienen alguna duda o comentario. Les puedo compartir la charla para que puedan revisar todos los estudios y con calma, ¿no?